clase y ustedes, desde allá yo grabo, meto y les envío, igual coloco el acceso para que ustedes siempre tengan el acceso a lo que es la clase. No sé si pueden ver la presentación del video. Va a tomar un ratito para que cargue, profe. Ok. En serio. Ok. No sé si lo pueden ver ya. Sí, profe. Sí. ¿Cuál están viendo? Su pantalla. Porque tengo dos abiertos. Ajá, pero ¿qué ven en mi pantalla? YouTube. Está cargando. Algo abierto en YouTube. Ok. Ahí El está video Vamos a está ver que cargando. termine de cargar, entonces, para inicializar. Y sí. Y la grabación todavía no empieza a grabar. Ahora sí. Vamos a esperar que termine de cargar entonces el video para poderlo observar. Este video es mío, así que no le van a escuchar audio. Lo que sí es que les voy a ir explicando, lo hice para que vieran los pasos que nosotros utilizamos dentro del laboratorio, pero les voy a ir narrando lo que de verdad hacemos para que ustedes sepan y lleven una guía ahora que estamos empezando nuestro segundo semestre con una retroalimentación entonces de los diferentes protozoarios. Bueno, vamos a esperar que cargue, él toma su tiempo, les digo que todo por medio de las reuniones por Meet son bastante lentas por lo de por cuando se comparte y demás. Así que vamos a esperar un momentito para ver si se decide entonces a cargar. Ese video yo se los puse, está en mi YouTube, pero yo se los tomé para que ustedes pudieran entonces observar. Ay, bueno, vamos a esperar que él con toda su calma pueda cargar. Profe, disculpe una Los otros también pregunta. están cargando en paralelo. Profesora, Ya se ven. Dígame, hola, profe, dígame, profe. una pregunta. Hoy es un repaso Dígame. de las metodologías. Hoy son los repasos de la metodología, Leishmania, Plasmodio y, o va a usar metodología para Trypanosoma. tripanosoma. Ok. Y la semana pasada, le pregunto esto, profesora, es porque yo estoy considerando, Hoy, la semana pasada, está entrecortado. Sí, dígame, profe. Yo le usted me escucho escucha, la bien. semana pasada, ¿A sí, mí? la semana pasada repasó amebas. Amebas, coccidios, todo lo que fue ameba, flagelados, ciliados y Ajá. coccidios. Esta semana vamos a ver parásitos tisulares y parásitos, en este caso los hemoparásitos. Vamos a ver Plasmodium, Trypanosoma y Leishmania. Ujú. Gracias, profe. De nada. A ver, chicos, creo que ahora sí. Déjenme comentarlo para que lo puedan ver. Ok, lo primero que tenemos que tener en el laboratorio, ¿lo pueden observar? Hola, alguien que me diga si Sí, puede ver el profe. video, por favor. Sí, profe. Ok. Sí, Lo profe. primero que tenemos que tener para poder hacer servir las muestras de heces son por objetos limpios, cubre objetos, antes de comenzar todo lo que es. Por ejemplo, el servido de las muestras tenemos que rotular la muestra de heces con la misma identificación que tiene el portaobjeto. Si el portaobjeto dice 1, la muestra de heces dice 1. A ver, voy a ponerlo porque
está un poquito rápido. ¿Qué más tengo aquí? Además de tener el portaobjetos, los cubreobjetos, tengo la muestra de heces y tengo un marcador para poder colocarle el mismo número de la muestra de heces con el mismo número que le voy a colocar en el portaobjetos. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque antes de comenzar a servir, nosotros siempre hacemos una verificación de las papeletas con el nombre del paciente, la cédula del paciente y la muestra del paciente. Tiene que coincidir. Desde allí se arranca. Luego que ustedes colocan, déjenme parar los otros videos, que los otros videos sí no son míos y están todos andando paralelos. Bueno, déjenme parar todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la muestra suavemente. Es que ahora todos están andando a la vez. En un aplicador vamos a colocar de 5 a 7 microlitros de sangre, más o menos Denme como a la un mitad del segundo. portaobjetos. El examen microscópico no se atrás, solo movimiento hacia adelante. Vamos a verlo con un poquito más. A ver, creo que al fin. Vamos de nuevo. A ver. Estamos con las heces directas. Lo primero que hacemos en el laboratorio ya les mencioné. A ese portaobjeto le ponemos el número que corresponde a la muestra que ha sido previamente verificada con la papeleta, se le pone el mismo número. Luego de esto nosotros tenemos una solución salina, es solución salina al 0.9%, esta es la que utilizamos en el laboratorio. Generalmente en los laboratorios no utilizamos Lugol para las muestras, casi ninguno en la provincia tiene para hacer, por ejemplo, las tinciones de Yodameva Bushli, pero utilizamos la solución salina. ¿Qué pasa con la solución salina? La solución salina generalmente se colocaba en unos envases como los de tipaje, pero nos dimos cuenta que se tenía que cambiar todos los días porque la solución salina se puede contaminar y nos va a dar resultados de IFAS o de contaminación que no debemos de tener. Así que lo que hacemos generalmente ahora es que la solución salina se cambia por día. Si ustedes pueden ver el envase que se encuentra aquí al fondo, es una botellita que tiene solución salina. Nosotros agarramos todos los días una jeringuilla, más o menos unos 3 cc de solución salina y se coloca en un tubito como los tubos que utilizamos en urinálisis. Agarramos un gotero y con ese gotero utilizamos para servir. Cosa de que si se contamina esa solución salina que tenemos en una alícuota, la podemos descartar, servimos una nueva y no se forma el momento en que se contaminen el resto de las muestras, ni mucho menos el resto de la solución salina. Colocamos la gotita de solución salina en el portaobjeto, luego abrimos la muestra de heces, picamos la muestra de heces, tratamos de picar por diferentes áreas, cosa de que recuerden que lo más importante es que se puede identificar si hay sangre, si hay moco, y de esta forma utilizar esa parte de la muestra. Se pica y se coloca entonces en el portaobjeto. Luego que se coloca en el portaobjeto se homogeniza bien con la solución salina y luego, tratando de no dejar fibra vegetal, porque la fibra vegetal va a incomodar en el cubre, descartamos lo que es el palillo en algún recipiente que sea fuerte, porque no se puede botar directamente en las bolsas, porque recuerden que los palillos rompen las bolsas, entonces no lo podemos botar allá, tenemos que utilizar envases que sean rígidos. Colocamos el cubreobjeto de tal forma de que no nos queden burbujas para que no se pueda, no se afecte lo que es el resultado de la muestra que vamos entonces a observar. ¿Alguna pregunta del servido de heces directo? Hola. No, profe. Yo tengo una pregunta, Ok. profe, ¿puedo hacerla? Claro que sí. Cuando usted va a picar la muestra, ¿cómo la pica? Lo que pasa es que ahora, por ejemplo, creo que en casi todos los laboratorios de la Caja de Seguro Social tienen cámaras de extracción. Entonces, en esas cámaras generalmente son vidrio por todos lados, o un plástico duro, la verdad, de polietileno, la mayoría de las veces. Nosotros miramos la muestra y comenzamos a picar. Cuando hablamos de picar es que el palillo se introduce en diferentes lados de la muestra. A eso le llamamos picar.
Antes de colocar eso, nosotros tenemos palillos, pero a mí me gusta romper el borde del palillo porque de esa forma la muestra queda adherida al palillo. Pero tratando de picar, observando la muestra, porque no es servirla de lejos sin verla. Nosotros tenemos siempre que ver la muestra, buscando las características que les mencioné. Lo más feo de la muestra, si hay moco o si hay sangre, es lo que buscamos. Leucocitos no los pueden ver a simple vista. Lo que sí podemos ver a simple vista es la mucosidad y podemos ver también la sangre, los restos o fibras de sangre que muchas veces se ven en las muestras. Gracias. No sé si respondí a su pregunta. Entonces, eso es para terminar lo que es la servida de las muestras de heces, de todas las muestras de heces que vamos a ver en el semestre, pero era para que ustedes pudieran observar cómo se siembra en una muestra de heces para la clase de la semana pasada, que fue un repaso de las amebas, los ciliados, los flagelados y los coccidios. Es igual para las amebas, flagelados y ciliados. Recuerden que coccidios son AR, por lo tanto ellos se deben de teñir, generalmente se tiñen con ciel Nielsen modificado o se tiñen con Kinjou, lo que hay en el laboratorio. Cuando hablamos de un ciel Nielsen modificado, significa que no se va a flamear. Las muestras de heces no se pueden flamear porque ya se secan. Entonces, mientras lo que hacemos es que solamente colocamos el carbolfuchina, hacemos un frotis de las heces por coccidio son muestras que son líquidas, diarreicas, no tienen moco, son solamente diarreicas, generalmente porque se ha producido una lisis de los enterocitos que han sido invadidos por los, en este caso, por los diferentes esporozoitos. Ellos se lisan y salen entonces en forma de diarrea al exterior. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque por el tipo de muestra que van a recibir. Las muestras por coccidios, en donde el médico coloca tinción por Cristosporidium, tinción por Cistoisospora, son muestras líquidas totalmente. Entonces, ellas llegan al área de microbiología. En el área de microbiología se hace un frotis delgado, se espera que el frotis se seque y luego entonces se le coloca, que fue lo que vimos en el semestre pasado, se le coloca el primer tinte, que es carbolfuchina, se deja por 5 minutos para que atraviese la pared del oquiste. Luego de estos 5 minutos se enjuaga, se le coloca lo que es el alcohol ácido por segundos, 1 o 2 segundos, se enjuaga con agua otra vez y se le coloca lo que es el tinte contraste. El tinte contraste es el azul de metileno. Todo lo que no es AR, en este caso, todo lo que no es coccidios, no se va a teñir de color fucsia. Todo lo que es se va a teñir, todo lo que no es AR se tiñe de color azul, como por ejemplo las levaduras, los leucocitos, las células epiteliales, más que todo los núcleos de las células epiteliales. Ellas adquieren el color azul y las bacterias. Pero lo que es AR, por ejemplo, alcohol ácido resistente, como en este caso los oquistes, se van a teñir de un color que es fucsia, sí, más o menos un fucsia por el primer colorante que queda impregnado dentro de la pared del mismo oquiste. Preguntas hasta aquí de coccidios. No, profe. ¿No? Ok. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que es el video para la clase de hoy, en donde vamos a empezar con el extendido periférico. Espero que lo vean. Primero necesito... Profe, una pregunta. Claro. ¿El azul de metileno por cuánto tiempo? El azul de metileno, los tintes dependen. Mira, el carbolfuchina generalmente se deja 5 minutos. El alcohol ácido se deja segundos, 1 o 2 segundos, y el azul de metileno se deja 1 minuto. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos laboratorios que utilizan tintes que son preparados por ellos, no tintes comprados. Entonces depende del tinte, del tipo de tinte que tengan. Cuando el tinte es muy viejo, el tinte no te tiñe adecuadamente las diferentes estructuras. Entonces, cuando es muy nuevo, solamente con minutos o segundos ya te tiñe mucho. Así que todo depende de la práctica que utiliza el tecnólogo médico para teñir, pero generalmente es 1 minuto el azul de metileno. Todo lo que es contraste, por ejemplo, safranina, azul de metileno, se deja aproximadamente 1 minuto. Ok, entonces vamos a ver lo que es el extendido del frotis de sangre periférico.
Lo primero que tenemos que hacer para hacer un frotis de sangre periférico, ya sea para Plasmodium o ya sea para Trypanosoma, es que tenemos que utilizar un tubo de tapa morada como este que tengo a mano. Este tubo tiene EDTA, que es un anticoagulante. Con esta muestra nosotros fácilmente podemos utilizarla, pero lo ideal sería que la muestra que se utilice, ya sea para frotis de sangre o para gota gruesa, sea de capilar. Generalmente se hace capilar porque es una muestra más fácil de obtener y más que todo en pacientes que son pediátricos. Pero ¿qué pasa? Que ahora se está utilizando este tubo en donde se coloca la muestra de sangre, se le toma aproximadamente, dependiendo del tubo, 2, 3 cc, 4 cc, dependiendo del tubo de muestras de sangre, siempre se mezcla adecuadamente para entonces obtener una pequeña muestra de aquí y comenzar a hacer el frotis. Si estamos hablando de gota gruesa, es más fácil porque solamente coloco una gotita en el extremo del portaobjeto y hago una forma de una N mayúscula. Con otro portaobjeto, es solamente una N mayúscula, de esta forma yo estoy distribuyendo parte de lo que es el extendido. Pero en frotis de sangre periférico necesitamos diferentes técnicas y yo siempre he dicho que cuando vamos a hacer frotis, lo que depende de cómo quede es las veces que tú practiques y la destreza que tú adquieras haciendo los frotis. Ideal sería que estuviéramos en el salón de clases donde cada uno se toma una muestra de sangre y cada uno se lleva su muestra de sangre a su casa y puede practicar viendo la novela, viendo la tele, pueden practicar porque es más fácil. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer los frotis de sangre periférico? Vamos a necesitar 2 portaobjetos, un portaobjeto para servir y otro portaobjeto para deslizar. Vamos a necesitar pequeños goteros, por ejemplo, pequeños goteros como este, que son goteros desechables, pero que agarran una pequeña cantidad de muestras. Es muy pequeña cantidad de muestras, generalmente agarra unas cuantas micras, y de allí entonces vamos a utilizar lo que es el tubo que les mencionaba con EDTA, en donde en este tubo vamos a obtener la muestra de sangre. Entonces, vamos a continuar con lo que es el video. ¿Cómo vamos a hacer nuestro extendido? Lo primero que tenemos que hacer es homogenizar la muestra suavemente sin formar burbujas y con ayuda de un aplicador vamos a colocar de 5 a 7 microlitros de sangre más o menos como a la mitad del portaobjetos. Con otro portaobjetos vamos a utilizarlo como extensor, jalamos hacia atrás en un solo movimiento hacia adelante. Vamos a verlo con un poquito más de calma. Jalo hacia atrás, subo y bajo para homogenizar la muestra y en un solo movimiento hacia adelante. Con esto me aseguro que... ¿Por qué él coloca la muestra en el medio? Porque es más fácil que se produzca lo que es la difusión en el otro, de la muestra de sangre en el otro portaobjeto. No sé si pueden ver mi cámara. Yo tengo un portaobjeto, coloco la muestra en el centro. Lo único que hago es extender la muestra hacia atrás y homogenizarla allí mismo. Tratar de tocarla para que ella se difunda por todo el otro portaobjeto. Luego de esto, hay algunos laboratoristas que dicen levantar vuelo. ¿Qué hacen? Es que hacen esto y levantan vuelo. Pero yo no levanto vuelo. La técnica que yo tengo es meramente en el portaobjeto, coloco la gota, la deslizo hacia atrás, la mezclo y enseguida hago el extendido. Por ejemplo, hago esto, no levanto nunca. Y la verdad es que los frotis me quedan bastante bonitos, pero cada uno adquiere su destreza, que era lo que les mencionaba. Tengo colegas que hacen los frotis utilizando el portaobjeto de esta forma, no vertical como yo lo estoy usando, sino horizontal y les quedan preciosos. Hay otros compañeros que también utilizan los cubreobjetos, pero todo depende del grado de destreza, como les mencionaba. El semestre que viene, ustedes en hematología van a adquirir mucha destreza haciendo frotis, porque en hematología ustedes dependen mucho de cómo les queden los frotis para hacer las lecturas, en este caso de las muestras y los conteos de la muestra de sangre, donde van a ver glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Así que yo les traía esto por aquí solamente para que más o menos tengan una idea de lo que nosotros usamos, cómo se hace el extendido, para que sea mucho más fácil en el laboratorio clínico y
sepan a qué me refiero cuando estamos hablando de diferentes muestras, en este caso de Plasmodium y de Trypanosoma. ¿Alguna preguntita hasta aquí del frotis de sangre periférico, chicos? ¿No? Ok. Entonces, continuando con lo que es la clase de retroalimentación, vamos a empezar con lo que es el Plasmodium. Primero que todo, en el Plasmodium vamos a ver dos tipos de huéspedes. Estamos viendo un huésped definitivo, que es el mosquito, y vemos un huésped intermediario, que en este caso es el hombre. ¿Por qué hablo de huésped definitivo y huésped intermediario? En el huésped definitivo, los gametos se unen, forman un cigoto, y el cigoto se convierte en algo que se llama esporozoito, que tiene movilidad. Ese esporozoito se almacena en las glándulas salivales del mosquito y cuando él llega a picar a un huésped sano, él introduce con su saliva y con la sangre estos esporozoitos. De ahí empieza la infección o la contaminación dentro del huésped intermediario. Huésped definitivo ocurre una reproducción sexual, por eso les estoy mencionando desde allí. Huésped intermediario, por lo que se va a producir son gametos que quedan circulantes y cuando el huésped son solo gametos, macrogameto y microgameto. Macrogameto es el femenino, microgameto es el masculino. Ellos quedan circulantes en la sangre. Significa que cuando yo hago el frotis de sangre periférico o hago la gota gruesa y yo lo voy a observar al microscopio, puedo observar, por ejemplo, en el Plasmodium falciparum, los gametocitos que tienen forma como de bananita o de salchicha. Puedo observar las otras estructuras antes de los gametos. Pero lo importante de aquí es que ustedes comprendan a qué me refiero con los diferentes tipos de huéspedes. El intermediario, los gametocitos quedan circulantes. Cuando un mosquito sano pica a ese huésped intermediario, lo que se lleva con las muestras, con la muestra de sangre que está absorbiendo, justamente son el gameto femenino y el gameto masculino. En el estómago de este mosquito comienza todo lo que es el ciclo para que se vayan uniendo. Luego que se unen, se da entonces la formación del cigoto, que es el esporozoito, que es móvil, y este entonces se aloja en las glándulas salivales del mosquito. Vamos a empezar con el ciclo de vida, un poquito para que vayan recordando todo lo que vamos a ver aquí. En el ciclo de vida yo tengo un mosquito infectado, este mosquito pica a un paciente sano, cuando lo pica por medio de la saliva pasa a la estructura que mencionamos como un cigoto, que es el esporozoito. Este esporozoito, por medio de la circulación, comienza a migrar, pero llega a un lugar específico que es el hígado. En el hígado, esos esporozoitos comienzan a multiplicarse dentro de los hepatocitos, que son las células del hígado, y en estos hepatocitos comienzan a producir algo que se llama merozoitos, dentro del mismo hígado. Esos merozoitos llenan tanto los hepatocitos que la célula se rompe y ellos comienzan a salir de la célula y a infectar a otros hepatocitos o por medio de la circulación llegar hasta la sangre. Cuando estos merozoitos llegan a la sangre, pueden ocurrir diferentes cosas. Lo primero que ocurre es que los merozoitos infectan los eritrocitos, diferentes eritrocitos. El primer estadio que ve el tecnólogo médico se llama trofozoito, que tiene forma como de un anillo, ¿ok? Con una perlita. Esa perlita se llama punto de cromatina y el anillito. Es la estructura principal que vamos a ver en la mayoría de los plasmodios. Entonces, hablando del frotis de sangre periférico, y lo podemos ver dentro de los eritrocitos. Luego, ese trofozoito, que es joven, es pequeño, va creciendo, va madurando, se engrosa un poco más todo lo que es el anillo, se convierte entonces se puede convertir en un esquizonte igual, en donde la célula se va llenando, produce merozoitos, rompe la célula y estas contaminan otros eritrocitos. O se puede convertir en lo que conocemos como macrogameto y microgameto, ¿ok? Entonces, ¿por qué les menciono todo esto? Por lo que nosotros vamos a observar en el microscopio. En el microscopio podemos observar, por ejemplo, los trofozoitos, podemos observar los esquizontes y podemos observar los gametocitos, que es la morfología que yo observo allí. Podemos observar trofozoitos delgados y finos, como es el ejemplo del Plasmodium falciparum, pero podemos observar trofozoitos que son grandes, robustos y gruesos, como en el Plasmodium vivax. Les voy a hablar de esos dos porque son los principales que nosotros podemos observar en el país, haciendo énfasis de que el Plasmodium falciparum produce mayor mortalidad comparándolo con el Plasmodium vivax. Los diferentes Plasmodium, recuerden que tienen algunas granulaciones
que permiten que se puedan identificar unas con otras o unos parásitos con otros. Yo voy a hacer énfasis en unas que se pueden observar fácilmente cuando estamos viendo las muestras de frotis con objetivo de 100, que son las granulaciones que tienen las células del Plasmodium vivax. Se llaman granulaciones de Schussner. Estas granulaciones son gruesas y se pueden observar porque hacen un realce dentro de lo que es el mismo eritrocito. Otra cosita que es importante que les mencione es que, por ejemplo, el Plasmodium falciparum no aumenta o deforma el tamaño de los eritrocitos, el tamaño es completamente normal, mientras que en el Plasmodium vivax sí hay un agrandamiento del tamaño de los eritrocitos. Se agranda y deforma el tamaño del mismo eritrocito, la célula del trofosodito o la estructura del trofosodito es mucho más gruesa y también lo que les acabo de mencionar de las granulaciones de Schussner. Existe, por ejemplo, otro tipo de Plasmodium, como es el Plasmodium oval, pero el Plasmodium oval no hay casos en Panamá, solo que se observan en África, y el Plasmodium oval es similar en morfología y estructura al Plasmodium vivax, porque está grande la célula, también se pueden observar las granulaciones de Schussner, pero tiene una característica en la forma, es que produce una forma como de cometa. Esto lo hace el Plasmodium oval. Mientras que en el Plasmodium malariae, que por el momento no tenemos ahorita casos en Panamá, el Plasmodium malariae tiene una característica importante para identificarlo, es que él te produce en el mismo trofosodito, en el mismo eritrocito, perdón, una estructura como de banda, que te rodea casi la mitad del mismo eritrocito. Entonces son más o menos estructuras que nosotros vamos a ver al microscopio. ¿Qué pasa con los diferentes esquizontes? Generalmente, por ejemplo, en los Plasmodium vivax podemos observar trofozoitos, en algunos casos podemos observar esquizontes y podemos observar los gametocitos que parecen como una nube. Yo digo que es una nube porque son redondos y adquieren la coloración. Cuando ustedes vean hematología, van a decir, chuleta, pero es que parece como si fuera una macroplaqueta, pero no son macroplaquetas. Generalmente nos guiamos por el primer estadio que está dentro de los eritrocitos y estamos hablando de los trofosoditos. Es lo primero que tenemos que observar. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Profe, los que se observaban en Plasmodium son los trofosoditos y los gametocitos nada más. No, tú puedes observar, por ejemplo, en vivax, tú puedes observar el esquizonte. En algunos casos el esquizonte casi nunca se ve, como es el caso del falciparum, pero en vivax sí podemos ver la morfología de esquizonte. Solo que es más difícil. Lo que generalmente vemos en casi todos son los diferentes trofosoditos, ya que sean finos, que sean un poco más gruesos, si tiene o no tiene agrandamiento de eritrocito, o si tiene o no tiene granulaciones que puedan ser visibles. Todos tienen granulaciones. Por ejemplo, el Plasmodium falciparum tiene granulaciones llamadas granulaciones de Maurer, el Plasmodium malariae tiene granulaciones de Siena, pero las que yo voy a hacer énfasis son las que son más gruesas y se pueden observar fácilmente, como son las granulaciones de Schussner que vemos entonces en el Plasmodium vivax o en el oval, dependiendo del país y el lugar donde se observe el tipo de muestra. ¿Por qué les hago énfasis en todo esto? Porque donde ustedes vayan a trabajar, ya sea en la Caja de Seguro Social, en el patronato, o sea, en el MINSA, a todos nos llegan controles de calidad externos que nos miden realmente lo que ustedes están observando. Allí sí miden las capacidades y habilidades del tecnólogo médico. Allí miden lo que tú ves con 4 muestras pequeñas de heces, lo que tú identificas, puedes identificar cualquier tipo de parásito que se pueden encontrar alrededor del mundo, o puedes identificar un frotis que mandan, generalmente es un frotis de sangre periférico ya teñido, que te trae cualquier tipo de parasitología. Por ejemplo, puede que no haya nada, no se observen parásitos en la muestra de frotis, o puede que encuentres Plasmodium, o puede que encuentres Trypanosoma, o puedes que encuentres Filaria. Cuando vamos a ver filarias, puedes encontrar microfilarias también, ese tipo de frotis. Es lo que más vemos y lo que llega. Lo que sí es que en estas muestras evalúan las capacidades del tecnólogo médico. Por eso nosotras tomamos en cuenta muchos de los parásitos que nosotros no vemos aquí. Todos los parásitos que ustedes van a observar, además de traer la muestra, trae un pequeño caso clínico que permite orientar al tecnólogo médico.
lo orienta porque cuando vamos a ver, por ejemplo, dentro de los diferentes trematos vamos a ver huevos operculados, pero hay un cestodo que también tiene un huevo operculado, es un ejemplo. Entonces, ellos necesitamos el caso clínico que nos diga, bueno, este paciente tiene deficiencia de vitamina B12, tiene afectaciones que nos den una guía porque los huevos son muy similares. Entonces, con esta guía yo puedo decir, ah, mira, el paciente tiene deficiencia B12, por lo tanto le puede estar creando una anemia megaloblástica o una anemia perniciosa. Esto puede ser, esto puede ir de mano con que sea un huevo de Diffilobotrum latum, por ejemplo. Entonces, todas las muestras que les van a llegar con estas características, con un pequeño caso clínico y las muestras para que ustedes las puedan entonces servir e identificar. Algunas muestras llegan tan gruesas, la misma fibra vegetal es tan gruesa que tenemos que colocarle un poquito de solución salina para poderla ver bien. Otras no. Otras son tan delgadas o tan finas que uno las mezcla bastante bien, entonces pueden observar diferentes tipos de parásitos. Recuerden que nosotros observamos todo lo que vemos. Si no observamos nada, se coloca no se observa. Pero si observamos 3, 4 parásitos, todos los parásitos que observemos se tienen que colocar. Y es lo mismo que yo les pido cuando ustedes van a reportar. Siempre que vean, por ejemplo, quistes en Amoeba coli, quistes de Giardia lamblia, quistes en Dolimax nana, por ejemplo, Blastocystis hominis, todo lo que ustedes observen, repórtenlo. Porque es cierto, no son patógenas, pero puede ser que alguna de ellas o todas juntas estén causando entonces afectación en el mismo paciente. ¿Alguna preguntita de Plasmodium? Es solamente un reprise. Ustedes ya toca de que vayan a repasar lo que dimos en el semestre pasado para que tengan una idea de lo que vamos a ver ahora, porque recuerden que yo les puedo poner muestras de Plasmodium y ustedes pueden identificar. Recuerden mucho las características que les mencioné de cada uno, más que todo en el tamaño. Por ejemplo, en el Plasmodium falciparum es el único Plasmodium que puede tener 2 puntos de cromatina. Cuando hablamos de puntos de cromatina, recuerden, Dios santo, recuerden que son como las perlitas del anillo que tiene el trofozoito. Bueno, él puede tener 2. Y yo siempre lo comparo con esas pulseras que utilizan, que dan energía, que tienen 2 puntitos en cada extremo, pero son similares. Igual, el único Plasmodium que puede tener 2 o más trofozoitos en una sola célula sin agrandarla es el Plasmodium falciparum. También tiene esa característica que de repente nos ayuda a nosotros a identificarlo. No hablamos del gametocito porque el Plasmodium falciparum tiene una estructura de gametocito que es definitivamente, no se puede confundir, que es la del guineíto o la de la banana, como le quieran decir. También que podemos hablar de ellos, bueno, la estructura, el tamaño de los eritrocitos y lo que vamos a encontrar. Ok, ahora sí, ¿alguna pregunta de Plasmodium? Profe, si tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, profe. Solo estamos en Plasmodium, ¿verdad? Por el momento estamos solamente en Plasmodium. Voy a pasar a Trypanosoma para empezar un poquito con el ciclo y guiarlos a lo que vamos a ver entonces dentro de Trypanosoma. Hablamos de Plasmodium vivas y falciparum porque son los dos más, vamos a decir que se comunes. Más comunes, bueno, vamos a decir comunes aquí en Panamá, sí. Pero realmente, ¿por qué no hablamos del oval y del malaria? ¿Conmigo? Sí. Ah, ok. Ajá. Les mencioné un poquito del oval y el malariae, pero son, generalmente yo averigüé con un contacto que tengo en el Gorgas, en el laboratorio, lo llamé el viernes pasado para ver si había algo, porque yo necesito muestras también para poder enseñarle a mis muchachos. Entonces él me decía, Charly, ahorita yo no tengo aquí nada de malariae, eso no se ha visto desde que yo empecé a trabajar hace más de 20 años, ni tampoco oval, porque son casos que se ven en África. Pero ustedes, de todos modos, por las características que les estoy mencionando, el lugar de donde viene la muestra y el caso clínico que nos traen los diferentes controles externos, ya ustedes pueden identificarla. Si ustedes saben que el paciente es de África, que el paciente tiene características, que la estructura tiene forma de cometa, la del eritrocito, que tiene granulaciones de Schussner, que el anillo es grueso, ya no van a hablar de un vivax.
sino que se enfocan en un plasmodium oval, más o menos para que se guíen de cómo nosotros reportamos los diferentes tipos de plasmodium. Sí, por eso, profe, gracias, y por eso le hago esa pregunta para que ellos tengan la idea, porque en el caso de la experiencia suya con respecto a todo los controles externos, generalmente ese caso clínico no significa que viene directamente dirigido a la República de Panamá, sino que es, como dice usted, principalmente parásitos o casos clínicos que puedan orientarse con X país, X lugar, ¿verdad? De tal manera que, Exacto. aunque haya similitudes, ustedes tengan claro que nada más con lo característica que les está hablando la profesora, ustedes tengan una orientación. Gracias, profe. Así es. De nada, a la orden. Chicos, ¿no tienen alguna preguntita para empezar entonces con lo que es tripanosoma? Cuando hablamos de tripanosoma, yo voy a hacer mucho énfasis en el tripanosoma cruzi. Existen diferentes tipos de tripanosoma, como el bruci, pero yo les voy a hacer énfasis en el tripanosoma cruzi. Vamos a empezar un poquito para que recuerden lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida ya no tiene nada que ver con un mosquito anófeles. En este caso vamos a ver un vector que es un chinche, generalmente se le llama vinchuca. Este chinche lo que produce es que cuando él está sano, él pica a un huésped infectado y él lo que se va a llevar son los tripomastigotes, ¿ok? Que se encuentran en la sangre, en todo lo que es el sistema circulatorio. Entonces, esos tripomastigotes que se lleva el chinche, dentro del chinche, en el intestino, esos tripomastigotes comienzan un cambio. Ellos cambian de tripomastigote a epimastigote y de epimastigote a tripomastigote metacíclico. Aquí la forma infectante es el tripomastigote metacíclico, pero él se aloja en el intestino, ¿ok? Recuerden que en el anterior veíamos que los esporozoitos se alojaban en las glándulas salivales, acá no, se aloja en el intestino. Cuando estamos hablando de intestino, es que ya cuando él vuelva a picar a un huésped sano, él pica, pero con la saliva no pasa nada, sino que él pica y defeca. Cuando este chinche defeca, por medio de sus heces, es donde va el tripomastigote metacíclico, que es la forma infectante. Es súper móvil, entonces lo que hace el huésped que está dormido, generalmente ellos pican de noche, es que cuando pican, nosotros nos rascamos y nos hacemos una autoinoculación. Cuando este tripomastigote metacíclico entra por medio de las heces y la ruptura que hubo en la muestra, cuando él entra, entonces, lo primero que sale a defender son los diferentes macrófagos. Cuando estos macrófagos ven que hay un tripomastigote metacíclico por allí, ellos lo que hacen es que lo fagocitan. Cuando ellos fagocitan estos tripomastigotes metacíclicos, ellos los engloban y cuando están adentro, ese tripomastigote pierde la cola y se convierte en algo que se llama amastigote. Por eso en el tripanosoma cruzi hay afectación directa en el corazón, porque ellos se alojan principalmente en tejidos. En este tejido que es el corazón, allí los amastigotes comienzan a proteger, evitando que lleguen y se convierten entonces en amastigotes. Luego, este amastigote, en algunos casos, rompe lo que es el mismo macrófago y sale con una estructura que vuelve a tener un flagelo que se llama tripomastigote. Ese tripomastigote lo vamos a observar entonces en las muestras de sangre que se tomen, ya sea para gota gruesa o para frotis de sangre periférico. Algo que tienen que tener muy pendiente. Cuando hablamos de amastigote siempre se va a observar en el tejido del huésped, ¿ok? Cuando hablamos de tripomastigote o de las otras estructuras, están siempre fuera, tienen flagelos y están fuera. Pero el amastigote, por ejemplo, en el caso de tripanosoma cruzi, lo pueden ver en corazón. El amastigote, en caso de leishmania, lo van a ver en las diferentes lesiones que tenga el paciente, ya sean viscerales, hígado, vaso, ya sea en la mucosa, cuando vamos a hacer los raspados, y de esta forma se pueden observar más que todo lo que son las mismas estructuras en forma de bolita, con el cinetoplasto se les puede ver a veces, pero lo más que se le ve a los amastigotes son los núcleos. ¿Qué me interesa a mí que ustedes aprendan a identificar de esto? Cuando se obtienen frotis de sangre periférico,
Lo primero que se tiene que ver, recuerden que son las diferentes estructuras. Nosotros observamos en 10X y luego pasamos a 100X para poder observar con mayor detalle. ¿Por qué les digo que empezamos en un objetivo tan pequeño? Porque en ese objetivo se enfoca, y si ustedes tienen controles externos donde van a ver microfilarias que son tan grandes, ellas en 4X a veces solamente encontramos hasta 2 microfilarias en toda la placa y están en cada extremo. Si no se recorre toda la placa, entonces no se pueden observar estos parásitos que les estoy mencionando. En el tripanosoma, cuando hacemos la muestra, tomamos el extendido, lo que vamos a ver allí se conoce como tripomastigote. Ya, recuerden que el que infecta se llama tripomastigote metacíclico. Luego llega el chinche sano, que fue lo que expliqué al inicio, y se lleva, cuando pica por medio de la saliva y la sangre, se lleva esos tripomastigotes y comienza el ciclo, entonces en el intestino, de donde empezamos nosotros, donde se produce lo que es el tripomastigote metacíclico, que es infectante y que se encuentra alojado en el intestino. ¿Por qué es importante que sepan esto? Primero, el tripomastigote, para poderlo diferenciar de las otras estructuras, por ejemplo, el epimastigote o el promastigote, que también tienen unos flagelos, está justamente en donde está ubicado el cinetoplasto. Por ejemplo, el cinetoplasto en el tripomastigote se encuentra ubicado en el extremo posterior, perdón. El posterior es en el extremo, el anterior es en el flagelo, para que se ubiquen desde allí. Donde está el flagelo es el anterior. El posterior es en el otro lado. Entonces, el cinetoplasto se va a encontrar ubicado en la parte que es posterior, en el extremo posterior del mismo parásito. En el epimastigote pasa algo diferente. Ese cinetoplasto se encuentra ubicado antes del núcleo, en la parte anterior, pero antes del núcleo. Y el promastigote no lo vemos en el hombre, se observa casi siempre en los vectores, como lo vamos a ver en Leishmania. Entonces, este promastigote tiene un cinetoplasto que se encuentra casi pegado al borde anterior. Recuerden, borde anterior es donde está el flagelo. Borde posterior es el otro extremo. Por eso hablamos del cinetoplasto como característica que permite diferenciar entre ambos. Estas muestras se tiñen con gienza. En algunos laboratorios que no tienen gienza, utilizan RAID como opción para teñir, porque el RAID o el gienza lo que van a hacer es que van a teñir estructuras especiales, como por ejemplo el cinetoplasto, el núcleo, los tiñen de un color morado que sobresale dentro de lo que es la morfología del parásito, y se puede observar y se puede diferenciar también con más facilidad. Preguntas hasta aquí, chicos. Profe, si tiene preguntas y si nos quiere colaborar, con mucho gusto. Sí, aunque es muy repetitivo y todos los que están visitándonos por segunda vez seguro que nos han escuchado en esto, profesora. Sí. Con respecto al caso de la profesora Mariana, ¿se recuerda usted? Sí. La profesora Mariana estaba haciendo o había observado que alrededor del L15 siempre nos visitaban, saben qué es el L15, ¿verdad? Para no completar todo lo que significa L15. Estoy hablando de un H. Observaba que alrededor del laboratorio nos visitaba generalmente unos chinches. La casualidad que ella junto a unos estudiantes comienzan y les sorprende y van a revisar los chinches. ¿Qué es lo que ocurre con esos chinches? Primero lo identifican precisamente como el reduvidio, ¿verdad? Ya ustedes saben qué significa. Y qué casualidad cuando llevan y hacen todo el estudio que lo hacen conjuntamente con utilizando pollitos, ¿no? Todo un sistema que ustedes lo pueden ver probablemente en un video para no llegar a explicarle cómo se trabaja, sino que simplemente se trata de ver que el chinche se tiene que alimentar de alguna forma. Por lo tanto, ahí está el pollito. Cuando se dan cuenta de todo esto, el pollito sale positivo en la parte sanguínea con tripomastitis, por supuesto, del chinche. O sea, coincidía
o se relacionaba con el trypanosoma. Este escrito se hizo un artículo, pero como escuchaba ayer, no sé si muchos de ustedes lo tienen que haber escuchado, profesora, igual, del rebrote que hay no rebrote, perdón, de la reinfección que ha causado el coronavirus en una persona. Sin embargo, eso no significa porque todo es nuevo, porque no hay otros casos, en fin, etcétera. Aquí ocurre lo mismo. Fue un chinche que se encontró, nunca más se ha hecho ni se ha estudiado al respecto de nada, pero sí se sorprendió en ese momento porque era un solo chinche, un solo caso, y de allí, pues hasta el día de hoy, yo desconozco si verdaderamente ha habido otro, profesora. La verdad es que no lo sé. Pero sí quiero resaltarles eso porque este insecto aquí se encuentra. Está como tal. Exacto. Había unos casos en Palmira también. Es más, Había unos casos en Palmira. La profesora le puede comentar el caso de Palmira, que le dejo eso. Gracias, profe. Gracias a usted, profe. También habían casos, como lo menciona la profe, pero sí casos directos en unos niños en Palmira que tenían afectación a nivel de corazón. Entonces, también tenían algunas características. Por ejemplo, generalmente el paciente pediátrico que tiene tripanosoma, tiene un signo que se llama signo de Romaña, en donde se cae el párpado y tiene características específicas que el médico entonces lo identifica. Y vimos algunos casos entonces en Palmira. Otra cosita mencionando lo que la profe habla de esto, es que es importante que ustedes recuerden que los chinches se alojan en las diferentes grietas, por eso los lugares en donde tienen que no han sido repellados adecuadamente o que son casas de madera, tienen que tener mucho cuidado con estas grietas porque a ellos les encanta estar allí. No es igual un chinche, el vinchuca no es igual al chinche de cama, tienen características diferentes cuando estamos hablando de la misma estructura del vector. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar con lo que es leishmania. En leishmania también se le conoce como parásitos tisulares, ya que aquí vamos a ver afectación de diferentes tipos de leishmania. Hay leishmanias que son cutáneas, en donde ustedes ven pápulas en las extremidades, principalmente, por ejemplo, en las extremidades de los brazos. Podemos ver también leishmanias mucocutáneas que afectan lo que es todas las cavidades, por ejemplo, nariz, boca, todo lo que tiene que ver con cartílago, con moco, mucosidad, y la leishmania visceral, que tiene como objetivo principal afectar lo que es el hígado y el vaso. ¿Por qué es importante empezar desde allí? Porque dependiendo del tipo de leishmania es que nosotros vamos a hacer la identificación. Exacto, la profe les está enseñando una pápula, no sé si es un brazo o una pierna. Profesora, ese es el último caso que me llegó realmente indirectamente por medio de mi esposo, una persona que muy cerca de David, que ha sido tratada de distintas formas. Por lo tanto, si ustedes ven, ahí ya hay un proceso micótico, ¿no? Que se ve claramente. ¿Sí? A ver. En el borde, exacto. Profe, ¿se fue la imagen? Sí, se fue la imagen. Entonces, ese caso, profesora, es el más reciente, el que aquí me sorprendió porque es muy cerca aquí a la ciudad de David. Generalmente leishmania, la gente habla de Bocas del Toro. Esto es aquí cerca y Boquerón por allí prácticamente. Pero un paciente que había sido tratado de todas las formas, porque leishmania es lo último que se piensa, ¿verdad? Pero ahí se puede ver muy bien. ¿Lo ven? ¿Ven la imagen? Sí, se ve perfecta. ¿Sí? Okay. Se le ve el borde, se ve perfecta. Ustedes disculpen, chicos, pero nosotras disfrutamos viendo este tipo de muestra. Desgraciadamente por los pacientes, pero esto es disfrutar, conversar con el paciente, y cuando me explica la señora, pobrecita,
comienza como un pequeño grano. Ahí la profesora le explica. Sí. ¿Sí? Ok, bien, profe, gracias. No, pero excelente. Yo creo que la profe tiene más experiencia tratando con leishmania que yo. Yo les voy a hablar un poquito cómo se da Profe, aquí. no se subestime, por favor. No, de verdad, No, creo no, que no, tenemos no, muchos años en esta parasitología. La profesora ha sido parte de esto como colaboradora en la parte de teoría, así es que no se subestime, profe. Lo que pasa es no, que profe, me ha yo llegado no- a mí me han llegado los casos como más directo por estar un poco más en el laboratorio, ¿no? Pero Exacto. siempre ha sido algo que he compartido. Ok. Bueno, yo recuerdo que, si no me equivoco, el año pasado, un estudiante de tecnología médica se acercó a mí, me enseña una pápula y me dice que el hermano es veterinario y que el hermano trabaja en Río Sereno. Entonces, este chico tenía una pápula y yo desde que la vi, yo le dije, es leishmania. Bueno, ella sabía que era leishmania solo con ver la pápula también. La cosa es que yo estaba trabajando y la profe Rina nos hizo el favor de tomarle las muestras a el hermano. Lógicamente tenemos tenemos la muestra, tenemos las fotos y demás del hermano del estudiante. Pero solo con ver estas pápulas ustedes ya pueden más o menos guiarse lo que puede tener el paciente. Aquí vamos a tener un vector que es el Uxomia, que es como una mosca. Ese vector pica. Recuerden que también hay otro en el viejo mundo que es el flebótomo, pero ahorita nosotros vamos a hablar solo del Uxomia. Ese vector pica al huésped y le va a pasar los diferentes esporozoitos. Entonces, ¿qué pasa? En el vector vamos a tener el estadio de promastigote y en el hombre vamos a tener solamente el estadio de amastigote. Solamente. Cuando el vector se lleva esos amastigotes que se encuentran en los macrófagos, por ejemplo, que es lo que nosotros vamos a ver, que en algunos casos pueden estar circulantes, cuando el vector se lo lleva, en él se desarrolla, le sale el flagelo a la mastigote y se convierte en promastigote. ¿Cuál es la forma infectante? Es muy móvil, pero en este caso se va a llamar promastigote metacíclico. Yo siempre lo comparo con un esporozoito porque tiene la misma movilidad y tiene el flagelo. Entonces aquí la forma infectante es el promastigote metacíclico. Cuando este promastigote metacíclico entra, porque la mosca pica al huésped, cuando él entra, salen de nuevo el sistema inmunológico a defendernos. Sale lo que es, los macrófagos hacen lo que es la fagocitosis, lo engloban, lo ingieren y de esta forma dentro de los macrófagos es donde podemos observar los amastigotes. Él pierde la cola, ese promastigote metacíclico pierde la cola y se convierte en amastigote. Ese amastigote lo podemos ver en los diferentes tejidos. Por ejemplo, si es una leishmania visceral, podemos ver en biopsias de hígado y de vaso los amastigotes en los diferentes cortes. Si es una leishmania cutánea, cuando se realiza el frotis, nosotros lo que observamos son amastigotes y en muchos casos podemos observar amastigotes dentro o fagocitados en los macrófagos. Podemos observar macrófagos con el montón de amastigotes adentro y otros donde el macrófago rompió y salen los amastigotes y se pueden observar fuera, cuando estamos hablando del frotis. ¿Qué es importante aquí? Cómo se tome la muestra y cómo se trabaje la muestra. Que ustedes sepan qué encontramos en cada uno de los huéspedes. Ya les mencioné que lo que iba a hacer énfasis en el vector van a ser los promastigotes, en este caso de leishmania. En el hombre vamos a encontrar amastigotes, ¿ok? No otra estructura. Entra el promastigote metacíclico, pero cuando es fagocitado por los macrófagos se convierte en amastigote. Desde allí vamos bien. Luego, cuando se le realiza, por ejemplo, es una leishmania cutánea. Lo que menciona la profe es cierto. Generalmente leishmania hay muchos casos que repuntan en lo que es Bocas del Toro, pero como ya mencionaba, con toda la experiencia, tenemos esos casos aquí cerca en Bocas del Toro, en Boquerón, tenemos casos en Río Sereno, es decir, los parásitos, los vectores están migrando, vectores infectados, y de esta forma nos están entonces infectando a nosotros. Luego que ustedes identifican el tipo de leishmania, mucocutánea, cutánea o visceral que tenga el paciente, viene la toma de muestra.
Yo les voy a hablar un poquito de la toma de muestra de leishmanias cutánea. Cuando el paciente tiene la pápula, se debe de limpiar correctamente con agua jabón, se limpia todo el área donde está la pápula y luego esa pápula se tiene que levantar. Se levanta porque el tejido que se encuentra debajo de la pápula es donde se encuentran esos macrófagos que son glóbulos blancos y que se encuentran los amastigotes dentro. Se hace un raspado de ese tejido que se encuentra en el interior de la pápula y ese tejido se coloca con mucho cuidado en un portaobjetos, se hace un extendido. Luego que se hace el extendido, se espera que seque y se tiñe con gienza. Les digo lo mismo, si en el lugar no existe gienza, pueden utilizar Wright para poderlo teñir, porque lo que queremos es que se tiña el núcleo para poder identificar, porque lo que más se tiñe de la mastigote es el núcleo. El amastigote tiene una estructura que puede ser ovalada, en algunos casos le hemos visto circulares, y se puede observar el núcleo que ocupa casi todo el espacio. Entonces, el núcleo se tiñe de un color morado o azul. Cuando el núcleo se tiñe es lo que nosotros vamos a ver en esas muestras de tejido. Se observan el montón de amastigotes, ya sean intra o extracelulares. Cuando hablamos de intra o extracelulares, o es dentro o fuera de los mismos macrófagos. Eso es lo que observa el tecnólogo médico. ¿Qué vamos a identificar entonces en leishmania? Amastigotes, porque yo los tengo que ubicar a ustedes en lo que vamos a identificar o lo que ustedes van a identificar en las muestras. En algunos casos el médico les manda las muestras ya tomadas, los frotis hechos, ustedes solamente los tiñen, lo observan y les dan entonces un resultado para que él pueda dar un diagnóstico al paciente. Profe, ¿algo que quiera mencionar acerca de leishmania? Profe, no le escuchamos, profe. Hola, profe. Profe, tiene el micrófono apagado. ¿Será que está hablando por teléfono? Es que no sé. No, profe, permítame que voy a buscarla en mi computadora, creo que lo tengo, porque ahí está, creo que nosotros tomamos todo como hicimos limpiándola y todo lo demás. Si la encuentro, rapidito ingreso, voy a retirarme un momentito, discúlpeme, ¿sí? Dele, profe, no se preocupe. Chicos, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí de lo que llevamos? Es solamente, me imagino que recuerdan todo esto, son muchas emociones, estamos de atrás para adelante, pero nosotras necesitamos tratar de que ustedes sean iguales en conocimientos para que arranquen entonces de la misma forma. ¿No hay preguntitas? Danixa, Beatriz. Profe, la morfología o el estadio que infecta al vector, entonces vendría siendo el amastigote. Son los amastigotes, generalmente se encuentran intracelulares en los macrófagos. Eso es lo que infecta al vector, a la luxomia. Es que es el único estadio que va a estar dentro del hombre. Por eso hablamos de una parasitosis tisular. Cualquier otra pregunta que tengan sobre los temas que hemos dado, la pueden compartir en este momento. No se queden con las dudas para después. Traten de salir de las dudas ahorita, porque recuerden que en la próxima semana vamos a empezar con un tema nuevo, que son los tremátodos. Entonces, necesito que queden bien ubicados en lo que son los protozoarios para empezar de lleno desde allá. Si quieren volver a ver los videos, recuerden que en el Classroom ya están los videos que vimos el día de hoy. Miguel, el video que estamos grabando, me acabo de dar cuenta que no sé por qué, pero aparece que tú lo vas a tener, tú vas a ser el propietario del video. Entonces, cuando te llega ese video, necesito que los descargues y me lo envíes a mi correo y de esa forma yo poderlo compartir con tus compañeros, por favor. ¿Oíste? Porque aparece tu nombre en el video. Sí. Vamos a esperar que la profe busque, ojalá que encuentre todas las imágenes de cómo tomaron las muestras del chico que les mencioné, para que puedan ver
con imágenes lo que es la toma de muestra. Una cosa es que yo les diga que se limpia, que se levanta la pápula, que se extrae, pero otra es que ustedes vayan viendo cómo ellas hicieron todo el procedimiento para extraer la muestra. Y luego la parte más sencilla creo que es la de teñir. Cuando se tiñe y luego se observa entonces al microscopio. Vamos a esperar un momentito que la profe... Chicos, ¿alguna pregunta, Katie? No, profe, hasta el momento no. Sí me gustaría los pasos así de tomar la muestra para anotarlos. Sí, la profe ya te va a... Bueno, esperemos que encuentre las imágenes para que las pueda mostrar. Profe, leishmania visceral se diagnostica con autopsia. No, con una biopsia. Ah, biopsia. Sí, la biopsia es que toman porque el paciente va a tener un agrandamiento del hígado del vaso. Entonces, lo que hacen es que toman pequeños tejidos y se pueden ver los amastigotes entonces en este tejido, en el tejido hepático, en el tejido de vaso. Recuerden que pueden volver a ver el video cuando la clase termina. A Miguel le va a llegar un correo de que ya se terminó de grabar. A mí me llega, pero yo no tengo autorización de abrirlo. Entonces, Miguel es el propietario y lo que Miguel va a hacer es que va a esperar que demora unos minutos, Miguel. En el Drive lo puedes ver. Va a esperar unos minutos y luego entonces, lo descargas y me lo pasas a mí por el correo y yo lo puedo subir como un link. No te escuchamos, Miguel. Disculpa. No te escucho. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya, Sí. es que había desconectado el micrófono, lo siento. No, sí, que te va a llegar, que por favor cuando te llega me pasas el link y así yo lo coloco. Si lo puedes subir en YouTube, es más fácil porque con el link para nosotros, no sé si tengas yo lo cuenta subo, en YouTube. profe. Sí. Dale, pero me pasas el link porque así no pesa tanto y para los chicos es más fácil abrirlo. Sí, profe. Gracias, Miguel. Chicos, ¿alguna otra pregunta, Stephanie? Beatriz, ok, entonces para la semana que viene vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos en esta. Vamos a hacer un quiz de trypanosoma, leishmania y plasmodium. Pero la semana que viene sí vamos a empezar de lleno con lo que son los tremátodos. Vamos a comenzar con generalidades. Diga, profe. Sí, en realidad son varios, profe. No voy a presentar, quizás le voy a presentar un pequeño videito allí que encontré, porque es otro a nivel de una mano. Increíble, este señor era a otro nivel. La verdad es que hemos tenido bastante contacto con estos pacientes y no encuentro el otro en el cual sí lo había grabado de una forma más didáctica para ver cómo teníamos todo un set de limpieza y todo lo demás, ¿no? Voy a tratar de ver si puedo compartir, profe, nada más el video que tengo, ¿sí? Un momentito. A ver. Compártalo en una sola, ¿cómo se dice? Pantalla. Ay, Dios. Una sola ventana, sí. Porque a veces en toda tu pantalla no lo agarra todo. Sí, no, es que solo tengo una ventana, sí, precisamente para eso. Voy a ver si es que es esa. No, es que no me, es que es una grabación, profe, y es difícil, está bien difícil sacarla de allí. Porque, a ver cuál tengo ahí. ¿Qué tengo allí? No, esa no es. Déjeme ver. ¿No? ¿No es un video que está subiendo ahí? No, no es esa. ¿Tiene que? Sí, no, permítame. ¿Lo logran ver? Es que está difícil. Sí, profe, era lo que yo le decía al inicio, que aquí me cuesta un poco más, Sí, porque está muy difícil generalmente... también. Bien difícil. No lo están viendo, ¿verdad?
No, profe, el único detalle del Zoom es que son 40 minutos, Sí. pero yo siento que va más rápido y que tenemos como más acceso a mover todo rápido. Sí, pero tiene ciertas limitaciones, profe, con respecto a Tiempo. cuando uno quiere exponerle o presentarle algunos videos, algo, por ejemplo, en el caso videos personales, limita mucho el Meet. Sí. Totalmente, Voy a tratar de bajarlo y mantenerlos ahí en el escritorio, a ver de qué manera se las hago ver, profe, en la clase. ¿Sí? Perfecto, excelente. Le hago llegar eso a usted. Ay, profe, le agradezco. Sí, Profe, me hace llegar ese video, yo lo subo a la clase y lo pongo como el link, como un link. sí, voy a tratar de bajarla a mi escritorio primero, a ver cómo, porque son fotos personales, profe. Entonces las puse como Claro. están más difíciles, así que le debo eso. Yo se la mando en el ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Bueno, sí, gracias. eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos Dios primero el próximo martes. Un momentito nada más, profe. Mire, lo que la profesora les está explicando y que quede para todos, jóvenes. Mire, nosotros como profesores creo que lo que menos somos egoístas. Nosotros tratamos de brindarle a ustedes todo cuanto tenemos, nuestras experiencias vividas, que es lo que más ustedes disfrutan y que deberían de disfrutarlo y aprovechar, porque ambas muchísimos años en laboratorio y eso tiene una experiencia que es invalorable. Y eso es invalorable en el caso de lo que les entrega la profesora. Yo les agradezco infinitamente que en mi asignatura nadie me grabe. Eso tienen que tener autorización primero para considerar, porque la que habla y dirige la clase aquí es la profesora Cherti. Por lo tanto, que yo puedo grabarla, no me parece correcto si yo no le pido permiso. Así es que yo les agradezco a los estudiantes que no graben ninguna clase, porque esas clases están siendo compartidas. ¿Sí? Entonces se nos hace muy difícil compartirlos a todos cuando alguien se apodera de esa grabación. ¿Sí? Quería aprovechar la oportunidad porque la profesora no es la única vez que ha hablado al respecto, así es que, por favor. ¿Sí? Eso era... Miguel, profe, eso me salió allí en grabar, fue profesora por su conexión, profe. No fue que yo le di a grabar, sino que por la conexión no era estable. Pero lo bueno de esto es que como bueno, ya se comenzó a grabar, me la envías, así como quedamos, la subes y me envías el link para poder entonces que todos la tengan, porque la voy a poner en la clase como clase 2 por mí, para que la tengan. Si tienen alguna duda de lo que dimos, ustedes vuelven allí y me pueden ver las veces que quieran. Por favor. Sí, profe, bueno, otra chicos, cosa es que yo quería decirle una cosa que noté, es que aquí yo no sé si a mis compañeros le aparece igual que a mí, pero a mí el Meet ahorita cuando yo toco la pantalla de alguien me da la opción de silenciar o eliminar de reunión cuando no debería, profe, si usted la hizo directamente con Meet. O sea, ¿usted abrió una reunión de Meet nueva o usted la abrió desde Classroom, profe? Desde Classroom. No. Entonces debería, si es que eso debe de usted ser la que dirige la grabación para que eso la profesora, no dé la profesora en este caso es la que administra esa clase. Por eso, profe. Que me parece raro, pero esas cosas hay que consultarlas, ¿sí? Porque en el caso personal creo que en mi clase no sale. No me lo han comentado, no sé. No, profe, no sale, en su clase nunca sale, sí sale que es de usted, eso fue raro. Sí, es raro, profe, porque eso, la que administra esto es usted, pero eso es... Yo fui la que lo creé. Bueno, ok. Que tengan buenas tardes. Ya se lo envío. Y nos vemos. Gracias, Miguel, pero súbelo para que sea menos pesado para los muchachos. Nos vemos Claro que entonces el día martes. Recuerden, vamos a hacer el quiz. Apenas lleguen, van a hacer unos 5 o 10 minutitos para el quiz. Entonces empezamos con la clase del día martes. Que tengan un buen día y nos vemos entonces allá. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.